Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Se termina la persecución. Tras casi 3 semanas de seguimiento, fuerzas de Estados Unidos interceptaron a Sofía, el petrolero ruso sancionado que huyó antes de llegar a Venezuela. Más temprano, otro buque petrolero sancionado también fue interceptado en el Atlántico Norte y el Caribe. La Casa Blanca amenaza con que el uso de la fuerza militar en Groenlandia siempre es una opción para anexionársela y ponerla bajo el control de Washington. Donald Trump continúa con sus deseos expansionistas de la isla semiautónoma administrada por Dinamarca, que también ha dicho estaría dispuesto a comprar. Tenemos análisis. Se recrudece la violencia en Siria. El ejército sirio comenzó a bombardear los barrios de Alepo de mayoría kurda después de que expirara este miércoles el plazo dado a los civiles para abandonar la zona. Al menos 9 personas han muerto en los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y fuerzas kurdas en Alepo, al norte del país. Iniciemos en aguas internacionales porque se termina la persecución. Tras casi 3 semanas de seguimiento, fuerzas estadounidenses interceptaron en aguas internacionales a Sofía, el petrolero ruso sancionado que huyó antes de llegar a Venezuela. Su destino final será la Unión Americana. Más temprano, otro buque petrolero sancionado también fue interceptado en el Caribe. Tras el anuncio, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que el bloqueo al petrolero venezolano sancionado, que denomina como ilícito, continúa en pleno efecto. Recordemos que la administración Trump anunció un bloqueo total de los buques petroleros sancionados en diciembre del año pasado y Sofía era uno de ellos. Escuchemos. En una acción realizada antes del amanecer de esta mañana, el Departamento de Guerra, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, detuvo sin incidentes a un buque cisterna de la Flota Oscura autorizado y sin estado. El buque interceptado MT Sofía operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el Mar Caribe. La Guardia Costera de Estados Unidos lo escolta hasta Estados Unidos para su destino final. Seguimos en Washington. El presidente Donald Trump anunció que Venezuela le entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a la Unión Americana, que será vendido en el mercado estadounidense y que él mismo estará encargado de controlar el dinero de la venta para, según afirmó, asegurarse de que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. El país sudamericano había casi alcanzado su capacidad máxima de almacenamiento y esto debido al bloqueo naval estadounidense. Y la decisión de la administración Trump ocurre a menos de una semana de que atacaran Venezuela y capturaran al depuesto presidente Nicolás Maduro. Ampliamos a continuación. El petróleo venezolano se ha acumulado en los almacenes después de que un bloqueo naval estadounidense de varias semanas impidiera las exportaciones del país. Ahora el presidente estadounidense Donald Trump dice que va a llevar este recurso clave a Estados Unidos. Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado de alta calidad a los Estados Unidos de América. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos. La medida provocó indignación en China, el mayor comprador de petróleo venezolano hasta el bloqueo del mes pasado. Beijing acusa a Estados Unidos de intentar desviar los flujos del recurso lejos de China. Estados Unidos ha recurrido descaradamente al uso de la fuerza contra Venezuela y ha exigido que se aplique el principio de Estados Unidos primero. China condena enérgicamente esta medida. Me gustaría subrayar que deben protegerse los derechos e intereses legítimos de China y otros países en Venezuela. El acuerdo supone un aumento significativo de las importaciones de petróleo de Estados Unidos procedentes de Venezuela, que se han reducido desde más de 1 millón de barriles diarios a mediados de la década del 2000. La venta representaría entre 30 y 50 días de la producción de Venezuela antes del bloqueo. Sin embargo, 50 millones de barriles solo bastan para abastecer un par de días del consumo de petróleo de Estados Unidos, que el mes pasado se situó en algo más de 20 millones de barriles diarios. Aunque no se ha especificado un calendario, estas decenas de millones de barriles podrían reducir aún más los precios del petróleo. Los mercados estadounidenses ya cuentan con un amplio suministro gracias a la producción nacional récord.
Y tras la captura, expulsión forzada de Caracas y encarcelamiento de Nicolás Maduro en Estados Unidos, el presidente Donald Trump no solo apuntó hacia el petrolero venezolano, sino que redirigió su agenda internacional a retomar la controvertida propuesta de anexar ese territorio. La Casa Blanca amenazó con que el uso de la fuerza militar en la isla semiautónoma administrada por Dinamarca siempre es una opción para anexionársela y ponerla bajo el control de Washington. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Fernando Cocho, quien es especialista en riesgos a la seguridad nacional y analista en inteligencia. Bienvenido y gracias por la comunicación. Un placer estar con vosotros. Buenas tardes. La advertencia de la Casa Blanca sobre que el uso de la fuerza militar en Groenlandia siempre es una opción se debe de tomar, según su análisis, como un escenario posible, o es quizá la forma de presionar a Dinamarca para que acceda a la venta de la isla. Bueno, sabiendo que Donald Trump es a veces imprevisible, siguiendo su trayectoria, no política, porque Donald Trump no es un político, es un comerciante, es un mercader, es un empresario, siempre utiliza la misma táctica, va a una política, una acción de maximalista, de máximos, de amenaza máxima, para luego ir rebajando la situación en condiciones de negociación. Evidentemente, si tomara las armas para invadir Groenlandia, de un país administrado por Dinamarca, que es miembro de la OTAN y teóricamente aliado, pues evidentemente estaríamos en una circunstancia muy conflictiva que solo ha ocurrido previamente cuando, por ejemplo, Turquía y Grecia han tenido algún tipo de enfrentamiento, dos miembros de la OTAN, uno de la Unión Europea, otro no de la Unión Europea, en problemas con Chipre, ¿no? El problema reside en hasta qué punto Trump sería capaz de entrar en ese conflicto. La primera ministra danesa publicó ya hace un mes en su ley de seguridad nacional que el enemigo, llamémoslo así, el conflicto mayor, más importante, el riesgo más importante en seguridad nacional para Dinamarca está precisamente en Estados Unidos. Es Estados Unidos el que consideran su enemigo a la seguridad nacional número uno. ¿Cómo lo va a hacer Trump? Evidentemente intentará financiar a los independentistas de Groenlandia, aportándoles dinero y diciendo que soliciten un referéndum, y con ese referéndum, evidentemente, luego soliciten un estatuto especial de anexión tipo Puerto Rico o similar para Estados Unidos. Porque Estados Unidos lo que desea primero es expulsar del territorio a todo lo que esté dentro de lo que es el continente y la zona continental que quiere, digámoslo así, quedarse para su uso exclusivo como patio trasero. Segundo, explotar los recursos minerales que Groenlandia tiene. Y tercero, evidentemente, fortalecer sus capacidades de negociación y de aviso a navegantes para otros futuros lugares en los que desee expandir su política internacional. Y justamente usted nos compartió un antecedente de conflictos entre dos países que integran la OTAN. Y justamente dada la escalada de amenazas, ¿qué pasaría si un miembro de la OTAN ataca a otro miembro de la OTAN que contempla la organización ante este tipo de escenarios? ¿Y qué supondría entonces? Bueno, evidentemente ahí tendríamos un problema de primer orden, porque en los enfrentamientos que ha habido siempre, en este caso entre Turquía y Grecia, la OTAN se ha mantenido neutra. La invocación del artículo 5 de la OTAN la gente no lo suele leer entero. Es evidentemente cuando hay una agresión militar contra un miembro de la OTAN, los demás solidariamente deben apoyarle, pero el cómo le apoyan militarmente, económicamente, con logística, o deciden no entrar en ese concurso de ayuda o asistencia a ese país, está contemplado perfectamente. Pongamos el ejemplo de la OTAN y la Unión Europea, que apoyó a Ucrania, y por ejemplo hay países que se mantuvieron solo como apoyo logístico, otros apoyaron con dinero y otros apoyaron con armas. Cada país decide exactamente cómo hacerlo. Pero en este caso, un aliado fiel como ha sido Dinamarca, un aliado importante dentro de la OTAN en el control de lo que es el mar Báltico, sería algo que no tiene precedentes y que evidentemente yo creo que Donald Trump no creo que se atreviera a hacerlo. Yo creo que más bien va a ir por la vía de la compra, digámoslo así, de los independentistas, los cuales solicitarían una independencia mayor de Dinamarca, lo cual implica que Dinamarca recibirá también una compensación económica, y eso es un juego de ajedrez en el que Donald Trump utiliza lo que se llama la estrategia del loco. No porque esté loco, sino porque ya Henry Kissinger en los años 70 estableció que hay una política de presión diplomática, por decirlo de alguna manera, que se llama la estrategia del loco, en la que uno hace manifestaciones grandilocuentes, manifestaciones casi teatrales, en las que el otro puede sospechar que no sabe realmente con qué se va a enfrentar, si con un loco, con una persona que es demente o con una persona que realmente va a cumplir su palabra. En el caso de Donald Trump, lo que tiene detrás es un gran ejército. Por tanto, todo lo que diga debe ser considerado
debe tenerse en consideración, no porque lo que diga sea o no importante, sino porque detrás tiene una capacidad militar, como hemos visto ya en varias ocasiones, que ha utilizado para sus intereses geopolíticos. Finalmente, y en este escenario, ¿qué implicaría en términos geopolíticos el que Estados Unidos se hiciera con Groenlandia, si cede, por supuesto, Dinamarca a esta venta? Pues significaría que Donald Trump, que ya lo ha hecho previamente, hará un mes y medio, unifica lo que es el Comando Sur, es decir, la relación militar, la coordinación militar de Estados Unidos para todo lo que sería el continente americano y todo lo que es la circunscripción de ese continente, pues implicaría un mayor refuerzo geopolítico por parte de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos, Donald Trump, ya ha tenido conflictos con México, ha tenido conflictos con Canadá, que es un aliado tradicional de Estados Unidos, tiene el Tratado de Libre Comercio que une Canadá, Estados Unidos con México, unas condiciones económicas determinadas, y ha tenido muchísimos conflictos con aliados, teóricamente invulnerables hasta ahora. No olvidemos que Estados Unidos tiene casi 500.000 de soldados en Europa y que la OTAN, evidentemente, pertenece a Estados Unidos o la financia a Estados Unidos y la mantiene en más de un 80%. Por tanto, por eso, desde la época Obama, Estados Unidos siempre ha dicho que Europa debe empezar a ser independiente militarmente, invertir militarmente, porque geopolíticamente a Estados Unidos ya no le interesa a Europa tanto como aliado como le interesaba a lo mejor hace unos años. Le interesa mucho menos. Sus pretensiones ahora están en el continente americano, que pretende que sea su patio trasero, y Venezuela es la primera pieza de dominó que quiere controlar. Allá hay aviso a navegantes a Brasil, a Nicaragua, a Honduras, a Guatemala, por supuesto a Colombia, etcétera. Y por otro lado también declara públicamente que ya se está repartiendo el mundo, se ha repartido el mundo con las otras dos potencias que están en liza y en ascenso, como puede ser Rusia y como es evidentemente China, la mayor perjudicada en el conflicto en Venezuela. Bien, le agradecemos muchísimo por su análisis a Fernando Cocho y hasta la próxima. Muchas gracias, un placer. Hasta luego. En otro orden de ideas, sin su líder llegó a Riad la delegación de los separatistas del Consejo de Transición del Sur, CTS, de Yemen, apoyado por Emiratos Árabes Unidos. La capital de Arabia Saudita será escenario de los diálogos entre las tropas oficialistas y los separatistas del sur para intentar poner fin a la crisis entre ellos, que a su vez están enfrentados a los rebeldes hutíes. Yemen está envuelto en una sangrienta guerra civil con múltiples facciones activas desde el año 2014. Hasta el momento se conoce que el líder del CTS, Aidarus al-Zubaydi, habría huido a Adén. Seguimos en Medio Oriente. El ejército sirio comenzó a bombardear los barrios de Alepo de mayoría kurda después de que expirara este miércoles el plazo dado a los civiles para abandonar esta zona. Hasta el momento, al menos 9 personas han muerto desde que se reanudaron los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y las fuerzas kurdas en Alepo, al norte de Siria. Y es que aunque en marzo del año pasado se firmó un acuerdo para que a finales del 2025 se integrara en el Estado sirio a las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, conocidas como FDS y de mayoría kurda, las conversaciones finalmente para materializarlo están estancadas. Adrián Rocha, nuestro corresponsal en Turquía, nos amplía sobre el motivo de esta escalada. Pues parece muy evidente que sí, porque sobre todo no es la primera vez que ocurre un tipo de escalada bélica entre soldados del gobierno de Damasco y también milicianos kurdos, a pesar de que esta ocasión parece ser la más fuerte y sobre todo la que está ocurriendo en un lugar más emblemático como es el centro de la mayor ciudad de Siria, la ciudad de Alepo, que es la capital económica del país árabe. Hasta la fecha, recordemos que tanto las milicias kurdos sirias de las FDS como el gobierno de Damasco llegaron a un acuerdo el pasado mes de marzo del año pasado por el cual las FDS se proponían su futura integración y disolución dentro del ejército del gobierno de Damasco, algo que tenía que ocurrir hasta este final de año de 2025. Como evidentemente vemos, no ha ocurrido. De hecho, las demandas y las negociaciones continúan de una manera muy fracasada, sobre todo por la enorme distancia que aún existe entre Damasco y sus valedores, los Estados Unidos y Turquía, y las fuerzas kurdos sirias del este de Siria. Sobre todo, los kurdos del este de Siria piden una autonomía más clara, un sistema federal para Siria y que sus milicianos no se integren en brigadas y comandancias comandadas por otros generales y miembros del ejército sirio. Ellos piden sus propias unidades dentro del ejército y su propio control en sus regiones, algo que por el momento Damasco no está dispuesto a aceptar.
Para finalizar, Warner Bros. Discovery rechazó por unanimidad el último intento de Paramount de adquirir sus estudios por $108.400 millones, reafirmando así su intención de unirse a Netflix por un acuerdo de $82.700 millones. Paramount y el líder del streaming, Netflix, han estado compitiendo por hacerse con el control de Warner Bros. Discovery y con ello de sus preciados estudios de cine y televisión y su extenso catálogo de contenidos. Entre ellos sus franquicias de entretenimiento incluyen a producciones como Harry Potter, Juego de Tronos, Friends y el universo de DC Comics. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.